Chile es un verdadero laboratorio de lo que ha pasado en los últimos 30, 35 años. Después de la transición a la democracia, Chile generó un sistema político con un sistema presidencial, como ya hemos hablado, y en donde hay ciertas características que se van desarrollando y que vamos a explicar a continuación. Son algunas muy sintéticas. La primera es que se trata de gobiernos de minoría. Esto es bien relevante porque no es que el presidente que gane pueda hacer lo que quiera. El presidente que gana requiere apoyos legislativos para impulsar su agenda o su programa de gobierno. La característica fundamental del sistema político chileno es que ha sido un presidente de un signo y un Congreso de otro, es decir, gobiernos que tienen minoría. Así sucedió con el primer presidente democrático después de la dictadura, Elwin, con Frei, con Lagos, con Bachelet I, con Piñera I, después con Piñera II y después con Boric. Es decir, hay una lógica de gobiernos de minoría, salvo una excepción que es el gobierno de Bachelet II entre el año 2014 y el 2018. Ahí fue el momento donde había una presidenta del Partido Socialista y que tenía en su coalición mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en el Senado. Salvo esa excepción, todos los restos de los presidentes siempre han sido de minoría, ¿ya? Esa es una primera característica, y esto tiene un impacto directo en que obliga al gobierno a negociar con la oposición. Eso es un elemento muy importante. El gobierno de Kast del 2026 en adelante, ¿qué es lo que pasa? Que le falta un voto en el Senado, es decir, tiene que negociar muy poquito con algunos independientes, y le faltan 14 votos en la Cámara de Diputados, y tiene al Partido de la Gente que tiene esos votos y por lo tanto negocia con ese partido para tener la mayoría. Entonces, la primera característica es gobiernos de minoría que los obliga a negociar. La segunda característica es la creciente fragmentación política. De un promedio de 8 o 9 partidos que tenían en el Congreso al principio de la transición, hoy día estamos en 20 o 21 partidos en ese Congreso. ¿Qué significa eso? Que el gobierno que llega al poder tiene que negociar con cada uno de los segmentos para alcanzar un acuerdo y aprobar leyes. Eso significa que tiene que ir a negociar con un partido una cosa, con otro partido otra cosa, y eso es mucho más desgastante. Por lo tanto, tiene que ir buscando acuerdos coyunturales y temáticos dependiendo de cada una de las agendas de estos partidos. Es más desgastante, demora más tiempo y obviamente obliga a estas negociaciones continuas del Ejecutivo con los parlamentarios. La tercera característica, y que impacta muy significativamente en el sistema político chileno, tiene que ver con el contexto social. De un contexto social de los años 90, donde había muy pocas manifestaciones. Después del 2006-2007 empieza a haber un gradual incremento de movilizaciones. La idea de el que no llora no mama, bueno, se traduce en el sistema político, y lo que vemos es que los grupos de interés social, estudiantes, trabajadores de la salud, pensionados, empiezan a entender que la presión social es una herramienta para alcanzar objetivos políticos, y por eso se genera una dinámica de mayor protagonismo de los actores sociales. Ahora, en el caso de Chile, no hay como una mesa social que organice la manifestación. Son distintos grupos que no necesariamente están coordinados, pero que bajo ciertas circunstancias impactan significativamente en el sistema político. Por ejemplo, el movimiento feminista, por ejemplo, el movimiento medioambiental,
por ejemplo el movimiento indígena, son grupos de la sociedad que se activan dependiendo de las coyunturas para movilizarse y obtener objetivos políticos. Gobiernos de minoría, más fragmentación, más movilización social. La cuarta característica tiene que ver con los diseños institucionales. Ya hemos hablado que el diseño, las reglas del juego importan, ¿cierto? Ya. En el caso del sistema político chileno voy a mencionar una sola regla que ha cambiado y que ha impactado en el sistema político. Teníamos que hasta los años 2000, de hecho hasta el 2022, hasta hace muy poco, desde el 90 hasta el 2022, para reformar la Constitución se requerían o 2/3 para algunos capítulos o 3/5, es decir, 2/3 eso es un 66% de senadores y diputados que tenían que estar de acuerdo para cambiar un artículo de la Constitución. O en algunos capítulos eran 3/5, el 60% de la Cámara de Diputados y del Senado. O sea, muchos votos. Ningún gobierno desde la transición hasta ahora ha alcanzado ese nivel de apoyo en el Congreso. Por lo tanto, obliga a la negociación, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó en el año 2022? Cambiaron los quórums y se rebajó para que toda reforma constitucional se hiciera con 4/7, 57, y tanto % de la Cámara de Diputados y del Senado. Por lo tanto, hoy día es más factible hacer una reforma constitucional. Todavía es alto el quórum, pero es más bajo de lo que se llamaron las supermayorías, ¿ya? Entonces, hoy día el sistema político en ese sentido es un poquito más inestable. ¿Por qué? Porque si un grupo de parlamentarios se pone de acuerdo, podría más fácilmente cambiar la Constitución. Entonces, tenemos gobiernos de minoría que obligan a negociar, tenemos más movilización social que presiona al sistema político, tenemos más fragmentación que hace más difícil la negociación y finalmente tenemos un sistema político con reglas del juego que cambiaron y que hacen más fácil, por ejemplo, reformar la Constitución. En definitiva, tenemos un sistema político que ha cambiado. No es lo mismo pensar en el Chile del año 90 o de los 90 que en el Chile actual. Hoy día es un sistema relativamente más inestable, más fragmentado y con menos relevancia de los partidos políticos en el sistema presidencial que tenemos.